Vamos a hacer un cálculo de ejes elípticos en sistema diédrico. Si por ejemplo tenemos un cubo en planta, alzado y perfil, sabemos que sus proyecciones más obvias son cuadrados. Si estuviera girado podrían ser figuras mucho más distintas, puede ser un hexágono regular, puede ser un rectángulo, puede ser otras figuras, polígonos irregulares. Bueno, tenemos entonces planta, alzado y perfil de un cubo. Y ahora lo que hacemos es un hueco esférico dentro del cubo, por ejemplo este. Entonces vemos que corta en este punto, en este, y ahora viene por aquí. Esta circunferencia, bueno, dibujamos primero la esfera hueca y luego, después de la esfera hueca, dibujamos los cortes que produce en las caras. Obviamente la esfera tiene el mismo grosor en las tres vistas, aunque no lo parezca. Intercepta aquí y aquí, entonces tenemos una circunferencia centrada con el centro, valga la redundancia, de este diámetro, que corresponde a este diámetro. Tenemos también una pequeña que corresponde a este diámetro, es la que aparecerá aquí continua, porque bajo esta dirección vemos ese perfil que giramos dos veces. O sea, giramos en esta dirección, en sentido, y en esta. Entonces tenemos aquí el corte que corresponde a este pequeño hueco, que se corresponde con este, el corte que corresponde a este hueco, que es igual que este, y corresponde a esta circunferencia. Tenemos entonces ya el cubo con el hueco esférico y con los dos huecos de circunferencias en sus caras. Si por ejemplo representamos una asonometría, vamos a ponerlo aquí, pues una asonometría isométrica, con la posición exacta vamos a ver las coordenadas del centro de la esfera, pues tiene esta distancia respecto a esta arista y esta altura, y luego está localizado también a esta distancia. O sea, aquí tenemos estas tres distancias, esta y esa. Bueno, dibujamos una sonometría, vamos a ponerla por ejemplo aquí, una sonometría isométrica. Sabemos que en la sonometría isométrica todos estos triángulos son equiláteros. Bueno, una vez que tenemos la sonometría isométrica, vemos que está desplazado, tendríamos que ver dónde queda ese centro. Bueno, viene quedando más o menos por aquí, la esfera. De manera que produce aquí un hueco elíptico cuyo eje mayor obviamente es perpendicular, según esta perspectiva, al eje Y, y tenemos luego otro hueco elíptico cuyo eje mayor también será perpendicular ahora a este eje. O sea, el eje de la elipse perpendicular a ese eje. Bueno, dada esa asonometría isométrica, vamos a calcular ejes de elipses. Entonces, simplemente proyectamos, vamos a proyectar esto según una nueva vista. Y tenemos, puedo coger por ejemplo esta proyección del cubo en una ortogonal a la diagonal, entonces coloco esta longitud, la desplazo aquí y la giro 90 grados de manera que me queda así. Entonces tengo esta nueva vista del cubo. Tengo también proyectada la arista por el centro y vamos a, ahora que tenemos esto, lo vamos a adaptar aquí a esto. Sería lo mismo que colocarlo, por ejemplo, según esta posición. Vamos a colocar, por ejemplo, el vértice aquí. Vamos a aprovechar el espacio aquí. Y luego hacer una dirección y otra perpendiculares. Y aquí colocar esto. Bueno, simplemente esto está explicado en las proyecciones del cubo a partir de esta vista, a partir de la sonometría. Simplemente podemos
proyectar de manera que esto, como sabemos que alinea el vértice superior y el inferior en una perpendicular, entonces hacemos ese eje, que es este eje, y pasa necesariamente por este punto y por este. Entonces, según eso, que tendría esta posición, podríamos dibujar este triángulo, simplemente tomando esta medida y esta, hacemos un arco, y ahora hacemos con esto otro arco, y la intersección nos determina este punto y este, obteniendo ya esta vista. Bueno, una vez que tenemos esta vista, proyectamos la posición exacta de la esfera, que la podemos también tomar aquí con sus coordenadas. Pues vamos a dibujarla en azul. Esta esfera es tal que en este caso pues veremos el hueco elíptico, ya que corresponde a esta cara, y como la estamos viendo bajo esta posición nos deja ver también el otro hueco elíptico, cuyos ejes mayores obviamente serán siempre paralelos a esta dirección. Bueno, tenemos entonces la posición de la altura, que sería esta, es invariable. Si quisierais la altura h1, que es esta, para poner la localización exacta. Y luego las otras sí que ya no estarían ahí en verdadera forma porque la cara es oblicua. Ahora la altura de la esfera sí que aquí es invariable. Bueno, pero lo que nos interesa es calcular ejes de elipsis, no hacer cálculo de longitudes para localización exacta de la esfera. Entonces, según eso, partiendo de esta vista, hacemos una nueva proyección. Proyectamos el cubo con sus longitudes. Tenemos la posición exacta, pues sería esto, este punto y este son coincidentes, y tenemos la diagonal, pues sería exactamente la altura que tiene la cara, o sea, sería esta distancia, que aquí es invariable, o sea, esta distancia invariable, por tanto, sabemos que el cubo va a venir por aquí. Pues dibujamos al centro, y lo mismo aquí y aquí. Bueno, estas serían paralelas y estas dos también. Bueno, hay que ver si realmente se corresponden todas las caras. Obviamente este punto es este es este, luego este es este, y así todos, ¿no? Y vamos por último poniendo aquí el plano pegado a construir la cara que nos falta. En realidad esto está separado aquí, pues aquí también lo tendría que estar. Cogemos otra hoja, pues proyectamos estos puntos y aquí nos queda la siguiente posición del cubo con la altura. Al proyectar todos los puntos tenemos esta arista, luego tenemos esta, tenemos esto aquí a igual distancia, bueno, entonces tendríamos ya ahí, esto sería la continuación y esto sería la continuación y esto también, la nueva posición del cubo. Bueno, al dibujar la esfera tenemos esto, este punto localizado, pues nos quedaría por aquí. Ahí tampoco podemos, solo cogemos la orientación esta, pero la altura aquí no la tenemos por ningún lado, o se podría buscar con un detenimiento, pero bueno, no es un ejercicio objeto de este ejercicio que estamos haciendo. Y luego al proyectar también el centro, que parece que queda un poco por encima de esa arista, pues nos quedaría, por ejemplo, aquí. Bueno, lo que íbamos a calcular eran los ejes. Aquí era obvio que los ejes mayores y menores eran según estas direcciones, pero bajo esta perspectiva ya no resulta tan obvio. Sabemos que el hueco elíptico queda aquí y que el otro hueco elíptico pues queda aquí. Vamos, son huecos de circunferencias, pero que se perciben como elípticos.
lo mismo, este quedará aquí y este otro quedará en esta cara y detrás, discontinuos los dos, ya que toda la esfera está discontinua. Aquí está discontinua, pero intercepta estas dos caras. Bueno, pues simplemente sabemos que respecto a este eje que va a ser perpendicular al plano que contiene a la cara, nada más que eso. Entonces, esta cara corresponde a esta. Le podemos dar color para que quede más claro. Entonces, esta cara con el hueco es en realidad esta. Bueno, pues esa cara es tal que está compuesta por rectas que cortan al plano vertical en este punto. Ahí tenemos un punto. Y luego cortan el plano vertical en este punto. Entonces aquí tenemos el otro. Eso quiere decir que la traza del plano que contiene a esta cara, pues es esta. Y por tanto la teoría nos dice que siempre cuando seccionamos a una esfera, pues si la traza del plano sigue esta dirección, el eje de corte, el eje mayor de la elipse es paralelo a la traza de ese plano. Y lo mismo podríamos decir para esta elipse. Haríamos lo mismo con la cara esta de abajo y veríamos que también esta cara es tal que esto será perpendicular a la traza del plano. Bueno, así queda ya el ejercicio perfectamente resuelto. O sea, este sería el procedimiento. Simplemente obtener las trazas de las rectas. Teniendo dos ya sabemos por dónde pasa la traza del plano. Incluso podríamos obtener si prolongamos esta. Este es un punto del plano. O sea que el plano vendría por aquí y pasaría por este punto. Bueno, así tendríamos también que esta elipse sería perpendicular a esta traza, su eje menor, mientras que el eje mayor sería paralelo a esa traza. Ese sería el procedimiento para calcular los ejes de las elipses. Hay que decir que en todas las proyecciones nos imaginamos, pues por ejemplo, que este bolígrafo, bueno, este rotulador, pues tiene esta circunferencia, que gire como gira la circunferencia, siempre adopte la posición que adopte el eje mayor de la elipse, tiene el mismo tamaño. Bueno, pues es lo que va a pasar aquí respecto a este tamaño. Este tamaño es tal que va a ser igual a este tamaño e igual a todos en todas las axonometrías. Por lo que decimos que esta circunferencia, que podría ser el hueco de la esfera, pues es en realidad siempre con el eje mayor igual, porque gire como gire el bolígrafo, la elipse de cualquier parte de este bolígrafo, pues siempre el bolígrafo, como tiene el mismo grosor, el eje mayor de esa elipse va a ser siempre igual en las distintas proyecciones. Bueno, pues lo que tratábamos era de ver cómo se calculaban los ejes de esas elipses. Y esto es lo que queda resuelto aquí en este ejercicio.